Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En esta ciudad donde los ricos se alzaban como gigantes entre hombres agobiados por la pobreza, Gerald de Champs brillaba con más fuerza que ningún otro. Era la personificación del éxito, un hombre que, gracias a su perspicacia empresarial y sus arriesgadas inversiones, había amasado una fortuna colosal en bienes raíces. Tras su sonrisa magnética y su traje impecable, se escondía una mente calculadora, un hombre para quien la riqueza y el poder no eran simples símbolos, sino herramientas necesarias para mantener el orden que consideraba justo, un mundo donde las élites se mantienen en la cima y los pequeños relegados a la sombra. Gerald no era un hombre de concesiones. Había crecido en un entorno donde el dinero era el rey y la dignidad era un bien escaso entre los más pobres. Su padre, un empresario respetado pero inflexible, le había inculcado desde pequeño que siempre debía estar por encima de los menos afortunados. Y para Gerald, los menos afortunados que incluían a cualquiera que considerara inferior, los pobres, los marginados y, en especial, las personas negras. El color de su piel representaba, a sus ojos, una época pasada que había decidido rechazar, un pasado que prefería no ver. La ciudad en sí parecía una ciudad de dos caras, un microcosmos de la extrema división social que definía al país. A un lado, imponentes rascacielos se alzaban hacia el cielo, torres de cristal y acero que brillaban bajo el sol del mediodía. Hoteles de lujo, boutiques caras, restaurantes elegantes, todo estaba diseñado para recordar a quienes se aventuraban allí que formaban parte de un mundo reservado, un mundo al que pocos tenían acceso. Estos barrios eran el dominio de Gerald, el lugar donde su negocio florecía y donde se movía como un rey en su trono, rodeado de su férrea guardia, sus abogados, sus agentes inmobiliarios, sus socios financieros. Al otro lado de la ciudad, casi en el extremo geográfico y social opuesto, se encontraban los barrios obreros, donde la pobreza se palpaba en cada callejón y ventana. Las paredes de las casas estaban descoloridas, los techos a menudo tenían agujeros y la tierra parecía adherirse a cada superficie. Las calles estaban llenas de vida, pero una vida que luchaba. Niños, descalzos, corrían entre la basura, y la risa era a menudo la única señal de alegría en un entorno por lo demás sombrío. Fue en este barrio, en lo profundo de este valle enclavado entre montañas de indiferencia, donde Amina vivió con su padre, Moussa. Amina, una joven negra de 16 años, creció en un hogar modesto pero lleno de sueños. Sus padres habían sacrificado todo lo que poseían para criarla con dignidad. Moussa, un hombre piadoso y trabajador, se pasaba el día reparando motores en un pequeño taller que dirigía. No era rico, pero poseía una riqueza interior de la que carecían muchos de los hombres que conocía, una integridad inquebrantable. Moussa siempre había soñado con una vida mejor para su hija, una que la liberara de la pobreza. Sabía que lo único que podía dejarle como legado era una educación. Así que sacrificó sus propios sueños, pasando noches en vela trabajando y comiendo poco para poder enviar a Amina a una escuela privada, lejos de las escuelas con pocos recursos del barrio. Se levantaba temprano cada mañana para prepararla, repitiéndole una y otra vez, haz lo mejor que puedas, hija mía, y nunca olvides que tu futuro está en tus manos. Amina, aunque joven, era más sabia de lo que su edad indicaba. Había aprendido desde muy joven a observar el mundo que la rodeaba con serena intensidad, con la capacidad de comprender las cosas sin dejarse llevar por la emoción. A diferencia de otros niños de su edad, nunca había soñado con un príncipe azul ni con una vida de opulencia. Su sueño era más grande, más noble, ser doctora, ayudar a su comunidad, sanar los cuerpos y las almas de quienes la rodeaban. Sabía que el camino estaría lleno de obstáculos, pero estaba lista para recorrerlo. La vida en el barrio era dura, las oportunidades escasas, pero ella mantenía la luz en sus ojos. No tenía opción, porque todo lo que tenía era este sueño. Sin embargo, como suele ocurrir en los cuentos de quienes luchan contra el destino, la realidad la adelantó. El acaudalado Gerald de Champs, cegado por sus prejuicios y su afán de dominación, se cruzaría en su camino de una forma tan cruel como inesperada. El magnate, en su arrogancia, buscaba la oportunidad de demostrar a toda la ciudad que, incluso en este mundo de pobreza, podía aplastar a quienes ya se encontraban en la base de la pirámide. La sombra de los gigantes se cernía sobre la ciudad, y Amina pronto se encontraría en el centro de este juego macabro, un juego donde la vida y la dignidad de los pequeños no eran nada comparadas con el poder de quienes se creían en la cima.
Pero la historia de Amina no terminaría como la de aquellos aplastados por el peso de la riqueza y el poder. Al contrario, sería ella quien, con su luz interior, sacudiría los cimientos del sistema que Gerald de Champs creía estar construyendo. Un día, mientras la ciudad se hundía en el calor del verano, Gerald de Champs le hizo una propuesta que cambiaría el destino de Amina para siempre. Era una idea que había meditado con calculada frialdad, una estratagema para impresionar a sus invitados en un evento de alto nivel, una lujosa gala para celebrar sus últimas adquisiciones inmobiliarias. Su objetivo era crear algo espectacular, algo grandioso, algo que dejara una huella imborrable y demostrara a todos bajo su control que él era, sin lugar a dudas, el amo indiscutible de la ciudad. Podría haber elegido una mascota banal, un artista de circo o una celebridad mediocre. Pero a Gerald no le interesaban los símbolos comunes. Quería algo más profundo, algo que representara, a sus ojos, una forma de pureza e inocencia que pudiera aplastar bajo el peso de su poder. Una simple herramienta para demostrar, mediante la humillación pública, cuánto dominaba a quienes consideraba inferiores. Amina, la joven negra de un barrio pobre, se convertiría en esa mascota. Gerald nunca pretendió que fuera una persona, sino un objeto, un elemento de su gran espectáculo de poder. Una noche, la secuestró en silencio, sin fanfarrias, y la trasladó a una mansión remota, una vasta y solitaria finca a las afueras de la ciudad, donde nadie pudiera encontrarla. Allí, bajo fuerte vigilancia, la encerraron en una habitación lujosa, sin ventanas ni luz exterior, en total aislamiento. Gerald anunció entonces, en rueda de prensa, que la sacrificaría. No físicamente, sino simbólicamente, para demostrar cuánto dominaba a la clase baja, para exhibir su victoria sobre la gente común, sobre aquellos a su merced. Este sacrificio sería la máxima demostración de su control sobre todo y sobre todos. Al principio, cuando Amina llegó a esta mansión aislada y misteriosa, su mundo se derrumbó. Se sintió como una presa atrapada en una red que no podía comprender, pero algo en su interior se negaba a ser aplastado. Había sido criada con dignidad, con la creencia de que ninguna situación podía quebrantar el espíritu humano, siempre que éste no se dejara aplastar. Recordó las palabras de su padre, Moussa: la dignidad es lo único que nadie puede arrebatarte. Y aunque el miedo le recorrió las venas, Amina se negó a entrar en pánico. Sabía que la verdadera batalla no era solo por la libertad física, sino por algo mucho más grande, el alma de quien la había aprisionado. Los primeros días fueron los más duros. Gerald y sus guardias la mantenían bajo vigilancia constante, asegurándose de que nunca pudiera escapar. Pero hubo momentos en que la visitaba, la observaba desde detrás de las ventanas tintadas de la mansión, observando a la joven encerrada en esa habitación de frías paredes de mármol. Le desconcertaba la fuerza silenciosa que veía en ella, una calma que no era resignación. No tenía miedo. No temblaba ante él. Ni siquiera lo miraba con el odio que Gerald esperaba. Tampoco lo veneraba, como él esperaba. No. Amina parecía más en paz en ese lugar sombrío que él en su imperio de cristal y acero. Desconcertado por esta extraña reacción, Gerald empezó a mirarla de otra manera. Cada vez que la veía, su calma lo perturbaba cada vez más. No estaba acostumbrado a ese silencio. Aquellos a quienes dominaba temblaban, suplicaban, estaban fascinados por él o aterrorizados. Pero Amina parecía casi distante, como si estuviera más en armonía consigo misma en su cautiverio que él en el mundo que había construido para sí. Un mundo donde el dinero y el poder, aunque abundantes, parecían vacíos. Un mundo en el que se ahogaba en una soledad que se negaba a admitir. Gerald empezó a dudar de su propia victoria. La observaba cada vez con más atención, tomando conciencia de la brecha entre lo que había planeado y la realidad que se desplegaba ante él. Lo que había percibido como un simple sacrificio se convirtió, para él, en una confrontación silenciosa, una pregunta que lo atormentaba: ¿quién dominaba realmente al otro? ¿Amina, la chica prisionera, o él, el hombre rico y poderoso, atrapado en sus propias creencias? Con el paso de las semanas, Gerald empezó a acercarse a Amina de maneras inesperadas. Al principio, sus visitas eran una formalidad. Venía a verla, observándola en silencio, comprobando que permaneciera en su sitio, como un objeto expuesto en una galería privada. Pero un día, se aventuró a ir más allá de la simple vigilancia. Le hizo una pregunta, casi sin pensar: ¿por qué mantienes la calma? ¿Por qué no luchas contra tu situación?
Esperaba una respuesta que encajara con su idea de una persona débil, rota, incapaz de resistir. Pero lo que recibió a cambio fue algo mucho más complejo. Amina, con su serenidad característica, empezó a hablar de su familia, de su padre Moussa, un hombre sencillo pero sabio, que le había enseñado que uno siempre podía mantener la integridad, incluso en los momentos más difíciles. También le contó su sueño de ser médica, no por fama ni riqueza, sino para poder tratar a quienes, como su familia, nunca tuvieron acceso a una atención médica de calidad. Quiero dar a los demás lo que la vida no me ha dado, Gerald, le dijo con dulzura. Quiero ayudar a quienes sufren sin esperanza. Al principio no lo entendió. ¿Por qué Amina, una joven negra de un barrio pobre, persistía en albergar esos sueños ante una realidad tan implacable? ¿Por qué no se resignaba a aceptar su destino como algo inevitable? También le explicó las injusticias que enfrentaba a diario, las microagresiones, las miradas despectivas y, a veces, incluso humillaciones directas, simplemente por el color de su piel. A la gente como yo siempre la juzgan antes de poder demostrar nada, dijo. Pero me niego a que me definan. Quiero definir mi propia existencia, aunque tenga que luchar por cada paso. Gerald, inicialmente indiferente a estas palabras, sintió una extraña inquietud crecer en su interior. No estaba acostumbrado a ese tipo de conversación, no en su mundo, donde la fuerza se medía por la riqueza, donde los débiles se resignaban. Se había construido una imagen clara del débil y del inferior, y Amina no encajaba en ese perfil. No le rogaba su libertad ni se sometía a su poder. Al contrario, le ofreció una mirada directa, una mirada de silencioso desafío, pero sin violencia. Era esta dignidad, esta resistencia silenciosa, lo que lo perturbaba profundamente. Gerald sentía una creciente inquietud cada vez que la miraba a los ojos, como si ella lo viera no como un amo, sino como un hombre vulnerable, atrapado en sus propias ilusiones. Una noche, tras una cena en la que la incomodidad parecía haber llegado a su punto álgido, Gerald se sintió particularmente inquieto. Estaban solos en el amplio comedor de la mansión. Amina estaba tranquila, con la mirada fija en él, como si le sondeara el alma. Gerald, habitualmente tan seguro de sí mismo, se sentía intranquilo. Un silencio denso se había instalado entre ellos, un silencio que ninguno parecía dispuesto a romper. Pero en lo más profundo de su ser, Gerald no podía escapar del eco de sus propios pensamientos. Un interrogante se había infiltrado, silencioso pero persistente. Se levantó bruscamente, perturbado por lo que sentía. La preocupación que había intentado acallar resurgió. La idea de retener a Amina en ese lugar siniestro, de seguir tratándola como un objeto, ya no era suficiente. Necesitaba más. Sentía un impulso irracional, una necesidad primaria de controlarla y humillarla aún más, de imponer su dominio sobre ella no mediante cadenas físicas, sino mediante rituales crueles y simbólicos diseñados para romperle el alma. Se convenció de que debía sacrificar su mente, de que era la única manera de tener control total sobre ella, de demostrar definitivamente su superioridad. Pero entonces, como un relámpago que cruzó su mente, apareció una voz que nunca había oído. Era débil, casi inaudible, pero lo hizo estremecer. ¿Y si te equivocaste, Gerald? La pregunta serpenteaba por su mente, helándole la sangre. Se detuvo en seco, con todo el cuerpo paralizado por el peso de la pregunta. Estaba acostumbrado a controlar, a aplastar, a sentirse superior, pero aquí, ahora, se sentía atrapado por su propia y arrogante certeza. ¿Y si todo lo que había creído cierto, fuera en realidad una ilusión? Un torrente de emociones contradictorias lo atrapó. Los cimientos de su visión del mundo se tambalearon. Amina, esta joven negra, no era una víctima indefensa como él creía. Era una persona libre, libre en su mente, sus sueños, sus ideales. Y él, Gerald, encerrado en su torre de marfil, todopoderoso en el mundo material, era quizás el verdadero cautivo. Había construido su vida sobre mentiras, creyendo que podía controlar a los demás con su dinero, su poder. Pero Amina, con su dignidad, con su silenciosa fortaleza, le demostró que había cosas que el dinero no podía comprar, cosas que el poder no podía dominar. Con el paso de los días, Gerald, en su afán por el poder absoluto, seguía creyendo tenerlo todo bajo control. Estaba cerca de lograr su objetivo, convertir a Amina en un simple instrumento en el gran juego de su dominación. Pero ese día,
Mientras se preparaba para poner en práctica su plan, ocurrió algo inesperado. Una fuerza inesperada interfirió en la imagen que había construido meticulosamente. El caso de Amina empezó a causar revuelo, como una onda expansiva. Sus seres queridos, especialmente su padre Moussa, un hombre de principios y resistencia, emprendieron una lucha feroz para encontrarla. Gracias a su red de contactos y a la determinación de sus aliados, Moussa logró reunir pruebas suficientes para que el caso de Amina se convirtiera en un asunto público. Ya no era un secreto, sino un tema candente para los medios, y la policía, bajo la creciente presión pública, se vio obligada a actuar. Los periódicos informaron de la desaparición de Amina y las primeras manifestaciones de apoyo comenzaron a florecer en las calles. Las redes sociales estallaron, exigiendo la liberación de Amina y la denuncia de las injusticias y abusos cometidos por Gerald. El pueblo, a menudo silencioso y resignado ante las injusticias del sistema, había encontrado una voz. Cada día que pasaba aumentaba la presión sobre Gerald, y sintió, por primera vez, el peso de la amenaza que lo agobiaba. Sus maniobras de dominación parecían perder fuerza ante la indignación colectiva. Pero fue en la Gran Gala de Gerald, un evento diseñado para reforzar su imagen y poder, donde se produjo el verdadero punto de inflexión. Fue una velada suntuosa, donde se reunieron invitados de alto rango, políticos, empresarios y celebridades para celebrar sus últimas adquisiciones y su ascenso al poder. Entre cristales rotos, risas forzadas y sonrisas forzadas, apareció Amina, aunque bajo una fuerte vigilancia. Su inquietante calma pareció inquietar a quienes la rodeaban. Entonces, en un silencio casi religioso, se puso de pie. La sala entera se quedó en silencio, las conversaciones se apagaron y todas las miradas se volvieron hacia ella. Ese fue el momento en que Gerald creyó haberla reducido a un simple peón en su juego. Pero Amina, con una gracia indomable, habló. Su voz, clara y fuerte, resonó por el gran salón como un rayo que cae sobre una montaña. Es hora de que sepan que la verdadera prisión es la de sus creencias, la de sus prejuicios. Si no me liberan, se condenan a vivir a la sombra de sus errores. Las palabras cayeron, cargadas de significado, impactando a cada alma en la sala. No había temblor en su voz, solo una convicción sólida, como forjada en las peores tormentas. Los invitados, inicialmente conmocionados e inquietos, permanecieron paralizados. Ninguno supo cómo reaccionar, atrapados entre su deseo de apoyar a un hombre poderoso y la obviedad de un discurso que trascendía con creces esta reunión social. Gerald, mientras tanto, estaba paralizado por una oleada de confusión. La mirada de Amina, tan serena, parecía escudriñar sus entrañas, como si percibiera cada defecto, cada mentira que se había dicho a sí mismo. Esperaba una reacción más convencional, sumisión, miedo. Pero Amina no se doblegó. No pedía clemencia ni compasión. Estaba afirmando una verdad que Gerald, en su arrogancia, nunca había querido afrontar: el imperio que había construido sobre siglos de dominación y prejuicios no era más que un castillo de naipes, a punto de derrumbarse en cuanto se enfrentara a la realidad. En ese preciso instante, Gerald comprendió algo fundamental. Todo lo que creía saber sobre el poder y la dominación era una ilusión. Creía que el dinero y el terror le permitían controlar vidas, pero no había comprendido que las mentes no se someten tan fácilmente. Amina, con su mera presencia, había destrozado el espejo en el que se miraba, y ahora se enfrentaba a una pregunta que cambiaría su vida para siempre. La mirada de Amina no era la de alguien que esperaba la redención de un hombre ya perdido. No, le ofrecía la oportunidad de comprender, de afrontar su propia debilidad. Era la mirada de alguien que sabía que el verdadero poder reside en la capacidad de ser libre, en la integridad del alma y en la fuerza de las convicciones. Era un poder que Gerald no podía comprender porque nunca había buscado comprender qué hacía a una persona verdaderamente libre. Al día siguiente de este suceso, la presión aumentó. Los medios de comunicación se pusieron a toda marcha y los manifestantes se congregaron en masa. Gerald no tuvo más remedio que afrontar las consecuencias de sus actos. Se vio obligado a rendir cuentas. Se abrió una investigación formal y el juicio público de Gerald se convirtió en un espectáculo inesperado, donde se expuso la verdad de sus actos, su abuso de poder y sus manipulaciones. Amina, ahora un símbolo de la resistencia, exigió justicia no solo para ella, sino también para todas las víctimas de un sistema que él había encarnado. Habló de la injusticia sistémica, del sufrimiento de los inocentes y de las cadenas invisibles que atan a quienes creen en la desigualdad.
Pero más que nada, Geralt se encontró ante la pregunta más importante de su vida: ¿quién era él, más allá de su dinero y poder? ¿Era el hombre que se había esforzado por ser, o era un hombre frágil, consumido por sus propios delirios de grandeza? Y, en esta lucha interna que lo asaltaba, un pensamiento lo atormentaba: ¿era demasiado tarde para redimirse? La respuesta a esta pregunta sellaría su destino.